La química del carbono. Principales grupos funcionales de los compuestos orgánicos. En este tipo de compuestos, los átomos de carbono de la cadena se unen entre sí mediante enlaces simples, hibridación sp3 y geometría tetraédrica, enlaces dobles, hibridación sp2 y geometría triangular plana, enlaces triples, con hibridación sp y geometría lineal. En total, a cada carbono le debemos contabilizar 4 enlaces a su alrededor. El resto de enlaces que sean con la cadena carbonada se realizarán con átomos de H, O N, entre otros. Los hidrocarburos saturados son aquellos que presentan únicamente enlaces simples entre carbonos. Su estructura puede ser lineal abierta, en cuyo caso, una vez elegida la cadena principal, esta será la que dé nombre al hidrocarburo, según el número de carbonos que tenga. Para ello se utilizan los prefijos met para un carbono, et para 2 carbonos, prop para 3 carbonos y but para 4 carbonos. A partir de 5 carbonos se usarán los prefijos pent, ets, respectivamente. La terminación característica de este grupo es ano. Así pues, los 4 primeros hidrocarburos de esta serie serán el metano, etano, propano y butano. Si se presentan doble o triple enlace entre carbono, el hidrocarburo es insaturado, alqueno o alquino respectivamente. Para distinguirlo de los anteriores utilizaremos las terminaciones eno para identificar los dobles enlaces, ino para identificar el triple enlace. En ambos casos, las terminaciones deben ir precedidas por un localizador numérico que indica la posición del enlace múltiple. El localizador se inserta, por tanto, entre la raíz del nombre del hidrocarburo y terminación característica del grupo funcional correspondiente. Los hidrocarburos cíclicos son aquellos cuya cadena principal es cerrada, es decir, un anillo de 3 o más carbonos. Siguen las mismas reglas de nomenclatura que los de cadena abierta, pero añadiendo el prefijo ciclo a la raíz que da nombre al hidrocarburo. En la diapositiva se muestra el ciclohexano, con 6 carbonos, que se obtura en silla, el ciclopen-1, 3-dieno, que presenta 2 dobles enlaces entre los carbonos 1, 2 y 3 y 4, y el 3-etil-5-meticiclohex-1-eno, con doble enlace entre los carbonos 1 y 2, radical etilo en el carbono 3 y metilo en el carbono 5. Las insaturaciones tienen preferencia sobre las ramificaciones. Un caso particular de hidrocarburo cíclico lo constituye el benceno, con 6 carbonos y 3 dobles enlaces alternados. En los casos en los que existan 2 sustituyentes o cadenas secundarias, se pueden plantear 3 posibilidades diferentes y podremos sustituir los localizadores numéricos por el prefijo correspondiente. Si tuviésemos los sustituyentes en las posiciones 1 y 2, utilizaríamos el prefijo orto, que se simboliza mediante la letra O. Si los sustituyentes estuviesen en las posiciones 1 y 3, el prefijo utilizado sería meta, que simbolizaremos por la letra M. Y si los sustituyentes se encontraran en las posiciones 1 y 4, el prefijo es para, que simbolizaremos por la letra P. La función característica de los alcoholes es el grupo hidroxilo, OH, que suena a un átomo de carbono mediante enlace simple entre este y el oxígeno, quien a su vez se une al átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo. La terminación identificativa del grupo es OL, precedida de los localizadores correspondientes, así como del respectivo numeral si hubiese 2 o más. Cuando este grupo funcional actuara como sustituyente, se nombra mediante el prefijo hidroxi, que se escribirá con el resto de los sustituyentes de la cadena principal, respetando el orden alfabético de todos ellos. Los éteres se forman por sustitución del hidrógeno de un grupo hidroxilo por un radical orgánico. En cuanto a su estructura, se puede identificar fácilmente teniendo en cuenta que se trata de 2 radicales que se unen mediante enlace simple, cada uno a un átomo de oxígeno. Así pues, se nombrarían citando en orden alfabético los radicales y añadiendo la terminación éter, por ejemplo, etilmetiléter, o bien citando la raíz del hidrocarburo más simple, seguido de la partícula oxi y el radical más complejo como hidrocarburo principal, metosietano.
La función característica de aldehídos y cetonas es el grupo carbonilo, que se trata de un grupo en el que el carbono se une mediante un doble enlace a un átomo de oxígeno. Si este grupo se encuentra en un extremo de la cadena, tendremos un aldehído, en caso contrario, una cetona. Los aldehídos se nombran añadiendo la terminación -al a la raíz del hidrocarburo de procedencia. Si hubiese grupo carbonilo en los dos extremos, nombraríamos dial. No necesita localizadores numéricos, pues siempre se presentará en un carbono terminal. Las cetonas se nombran añadiendo a la raíz del hidrocarburo la terminación -ona, precedida de los localizadores numéricos necesarios y el prefijo numeral indicativo del número de grupos carbonilos que tuviese la cetona. El carbono del grupo carbonilo se contabiliza en este caso como perteneciente a la cadena principal. Otra forma de nombrarlas es citar en orden alfabético los radicales que se unen al grupo carbonilo, el cual no se contabiliza como cadena principal, seguidos a continuación de la terminación cetona. Los ácidos carboxílicos son aquellos en los que un carbono terminal se encuentra unido mediante un doble enlace al átomo de oxígeno y mediante enlace simple a un grupo hidroxilo. A este grupo funcional se le llama grupo carboxilo, COOH. Los ácidos se nombran citando la palabra ácido, seguida de la raíz del hidrocarburo, con la terminación oico. Antepondríamos el prefijo di a esta terminación en caso de que hubiese dos grupos carboxilo, uno en cada extremo. Si se sustituye el hidrógeno del grupo carboxílico por un radical orgánico, obtendríamos un éster. El éster se nombra cambiando la terminación ico del ácido por ato, al igual que en las sales inorgánicas. A continuación, la preposición de, seguida del nombre del radical que entró a sustituir al hidrógeno, con la terminación ilo, etanoato de metilo. También podríamos sustituir el hidrógeno del ácido por un metal. En ese caso tendríamos una sal orgánica, y para nombrarla se procede de la misma manera que con los ésteres, sustituyendo el nombre del radical por el metal correspondiente. Denominamos funciones nitrogenadas aquellas en las que aparece el átomo de nitrógeno. En este caso, las aminas se consideran derivadas del amoníaco, cuyos hidrógenos, total o parcialmente, han sido sustituidos por un radical. Así pues, diferenciamos entre aminas primarias. Al nitrógeno del amoníaco se une un radical, aminas secundarias si se uniesen dos, y terciaria si los tres hidrógenos han sido sustituidos por radicales orgánicos, iguales o diferentes. Las aminas primarias se nombran escribiendo el nombre del radical seguido de la palabra amina. Por ejemplo, metilamina. Si se trata de aminas secundarias o terciarias, se toma el radical más complejo como parte del nombre de la amina, y el resto de radicales más simples se nombran en orden alfabético como sustituyentes, anteponiéndoles a cada uno de ellos con un guión la letra N de nitrógeno. Los nitroderivados son aquellos compuestos orgánicos en los que aparece como sustituyente el grupo nitro, de fórmula NO2, unido mediante un enlace simple por el nitrógeno a un átomo de carbono de la cadena principal. Este grupo funcional se considera siempre un sustituyente y se le reconoce mediante el prefijo nitro colocado en orden alfabético delante del nombre del hidrocarburo. El grupo funcional característico de los nitrilos es un carbono primario o terminal de la cadena principal unido mediante triple enlace a un átomo de nitrógeno. Se pueden nombrar como cianuro de seguido del nombre del radical terminado en ilo, al igual que hacíamos con los compuestos binarios, o bien escribiendo el nombre del hidrocarburo seguido de la terminación nitrilo. Esta última forma permite nombrar el compuesto cuando en ambos extremos nos encontremos con este grupo funcional, al igual que podía ocurrir en el caso de los aldehídos o de los ácidos.